Hola, buen día. ¿Me escuchan todos? Bueno, ¿Me escuchan? Sí. Buen día, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces arrancamos mientras se van sumando. ¿Se pueden prender las cámaras, los que no la tienen prendida, por favor? Así hacemos lo más parecido a una clase presencial. Eh, Hoy vamos a iniciar la bolilla de transporte, la unidad, no me quiero confundir, pero creo que 7 del programa. Puede ser que no sea la 7. Lo que vamos a ver nosotros en la comisión, ¿sí?, es transporte terrestre, ¿sí? Una aclaración metodológica. Ustedes además en esta segunda parte van a tener las plenarias, ¿sí?, que las van a tener obviamente en modo virtual, donde van a ver derecho del transporte marítimo y derecho del transporte aéreo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver aquí es derecho del transporte terrestre conforme a la regulación del Código Civil y Comercial, ¿sí? El contrato de transporte del Código Civil y Comercial, ¿sí? Hecha esta primera aclaración, empezamos. Es mi primera clase después de los exámenes, ¿sí? Voy a evitar hacer comentarios sobre el resultado de los exámenes, porque prefiero hacerlos en una clase presencial. La verdad es que tuvieron bastante flojos, ¿sí? Tanto en la parte de múltiple choice, donde hubo un montón de desaprobados por ser un múltiple choice, y los orales fueron casi todos muy malos, ¿sí? Incluso los que aprobaron, ¿sí?, que están acá. Hubo muy pocas excepciones de un examen que uno diga, qué buen examen. Pero bueno, otro día, más cerca del segundo parcial, si quieren, lo hablamos, sobre todo para la parte oral, hacer algún repaso de tips para rendir un oral de un modo un poquito mejor, ¿sí? Pero bueno, seguimos adelante. A ver, contrato de transporte. Creo que esto ya lo dije en alguna clase, el contrato de transporte es un contrato relativamente sencillo porque es un contrato que para ustedes es familiar, ¿sí? Todos saben lo que es un contrato de transporte, todos han suscrito contrato de transporte, ¿sí? Todos han sido parte de un contrato de transporte, ya sea transporte de cosas o transporte de personas, todos han viajado en colectivo, todos han tomado un taxi, todos han comprado, han recibido alguna compra por un medio de transporte de carga, ¿sí? Por algún flete, por algún correo de carga. Con lo cual más o menos sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Lo que falta darle es un contenido jurídico, enmarcarlo dentro de las disposiciones del Código Civil y Comercial. La primera aclaración, vinculado con esto de que ustedes lo van a ver en dos partes, el derecho del transporte en general, también tiene que ver con el ámbito de aplicación de las normas, ¿sí? Con el ámbito de aplicación del Código Civil y Comercial y con el ámbito de aplicación de las leyes especiales, ¿sí? La Ley de Navegación y el Código Aeronáutico. A ver, si ustedes van al Código Civil y Comercial, va a decir que el Código Civil y Comercial se aplica a cualquier tipo de transporte, ¿sí?, con excepción de lo dispuesto en las leyes especiales, ¿sí? Y luego va a decir que no se aplica, que las disposiciones de este código no se aplican al transporte multimodal, que se rigen por la ley especial, ¿sí? Eso, si no me equivoco, es el 1281 del Código Civil, correcto. Es el 1281 del Código Civil que dice eso, ¿sí? Las disposiciones de este código se aplican a cualquier tipo de transporte, excepto lo que esté regulado por leyes especiales, y no se aplica, mientras Juan Pablo toma un Actimel, no. No, no, pero no. No se aplica al transporte multimodal, que se rige por ley especial. A ver, primero, ¿qué es el transporte multimodal? Que nosotros no vamos a ver en esta parte de la cursada. El transporte multimodal está regido por una ley especial, que es la 24921, si no me equivoco, y lo define al transporte multimodal como aquel contrato de transporte que implica al menos dos medios de transporte diferentes, ¿sí? Es decir, ya sea camión o tren, tren o barco,
tren o avión, camión o barco, al menos dos, ¿sí? Pueden ser más, que comprende al menos dos medios de transporte y que se celebra un único contrato con un único operador, ¿sí? Que emite un único documento y que asume la responsabilidad por la totalidad de los tramos del transporte, ¿sí? Más o menos se entiende lo que es un transporte multimodal. Reitero, vamos a ver solo el concepto. Ese tipo de transporte, donde hay un único operador que emite un único documento, que firma un único contrato y que asume la responsabilidad por la totalidad de los tramos del transporte, que reitero, tienen que ser al menos por dos medios diferentes, es decir, tiene que haber al menos dos tramos de transporte, se rige por una ley especial. Y el código dice que a ese tipo de transporte, al transporte multimodal, no se aplica el código, ¿sí? Y lo dejamos ahí. Luego dice que sí se aplica a todos los medios de transporte restantes, es decir, pareciera que excepto el transporte multimodal, también se aplicaría el código a la ley al transporte aéreo y al transporte marítimo y fluvial, y que solo no se aplica en cuanto esté regido por leyes especiales, ¿sí? Es decir, invertiría los principios. En un caso se aplica como principio general el código, con excepción del dispuesto en leyes especiales. En el otro supuesto, en el del transporte multimodal, no se aplica el código, se aplica la ley especial. ¿Qué dice el Código Aeronáutico? ¿Qué dice la Ley de Navegación en sus artículos 1 y 2? Uno en una norma y 2 en la otra norma. Dicen algo que parece ser opuesto a lo que es el Código Civil, porque dicen que se rige, el Código Aeronáutico va a decir que se rige por la norma especial, ¿sí? Y el Código Aeronáutico va a decir en el artículo 2, que si una cuestión no estuviese prevista en este código aeronáutico, se resolverá por los principios generales del derecho aeronáutico y por los usos y costumbres de la actividad aérea, y aun si la solución fuese dudosa, por las leyes análogas o por los principios generales de derecho común, ¿sí? Es decir, pareciera que nos está diciendo que el Código Civil y Comercial se aplicaría muy supletoriamente, ¿sí? Es decir, se rige por el Código Aeronáutico, luego por los principios generales del derecho aeronáutico, por leyes análogas, y finalmente por los principios comunes, por los principios generales del derecho común, ¿sí? O por los principios serían del derecho privado que están comprendidos en el Código Civil y Comercial. Es decir, que no es tan así, como dice el Código Civil, que se aplica a cualquier medio de transporte, excepto lo dispuesto en leyes especiales. Sería al revés, ¿sí? Se aplican las leyes especiales, no se aplica el código, y salvo que una cuestión no estuviese regulada, no se pueda resolver por la disposición del Código Aeronáutico, y luego de pasar a los principios generales de derecho aeronáutico, y luego de pasar a los usos y costumbres, y luego de pasar al principio de leyes análogas, recién ahí vamos a aplicar principios del derecho común. La ley de navegación, perdón, nos dice algo bastante similar. Nos dice que todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación se rigen por esta ley, por leyes y reglamentos complementarios y por usos y costumbres, a falta de disposiciones en el derecho de navegación, y en cuanto no se pudiera recurrir a la analogía, se aplicará el derecho común. De nuevo, muy al final nos remite al derecho común para poder interpretar. Con lo cual, en realidad el 1281 del Código Civil y Comercial habría que interpretarlo de un modo distinto a como está expresado literalmente. Es decir, en realidad el Código Civil y Comercial nosotros lo vamos a aplicar siempre como norma supletoria cuando no tengamos otra norma que aplicar. Para el Código Aeronáutico, para la Ley de Navegación, pero también para la Ley de Transporte Multimodal, ¿sí? Porque en la Ley de Transporte Multimodal, por más que el Código no diga que no se aplica, si una cuestión no pudiera ser resuelta ni por la propia Ley de Transporte Multimodal, ni por principios generales, ni por usos y costumbres, ni por leyes análogas, vamos a aplicar el Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, con lo cual, esta distinción que hace no tiene mucho sentido. La realidad es que se aplica el Código Civil y Comercial al transporte terrestre, tanto de personas como de carga, de pasajeros como de carga, transporte terrestre por vehículos como por tren, y no se aplica el Código Civil y Comercial, salvo supletoriamente al transporte aéreo, al transporte marítimo fluvial, y no se aplica el Código Civil y Comercial al transporte multimodal, que se rige por ley especial, salvo los principios generales de interpretación de las normas, que siempre terminan remitiéndonos al Código Civil y Comercial de manera supletoria, ¿sí? ¿Esto queda claro? Una vez que tenemos definido el ámbito de aplicación del Código Civil y Comercial y de qué vamos a hablar, en esta parte de la materia vamos a hablar de transporte terrestre, de personas y de cosas, de pasajeros y de mercaderías, vamos a definir qué es el contrato de transporte, o qué es
cómo define el Código Civil y Comercial al contrato de transporte. Y nos dice una definición bastante sencilla que cualquiera de ustedes podría darme. A ver, ¿qué es un contrato de transporte? Yo sé que estamos en virtualidad, pero vamos a tratar de hacerlo lo más participativo posible. ¿Cómo definirían ustedes al contrato de transporte? Teniendo en cuenta que en general los contratos se definen así. Es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a y la otra de las partes se obliga a. Básicamente esa es cualquier definición. ¿Cómo definirían un contrato de transporte? Se va a obligar una de las partes a llevar a un determinado lugar a la otra, y la otra le va a tener que pagar un precio. Sí, básicamente es algo así. Por eso digo, es un contrato sencillo. Si yo les preguntara la definición de factoring, si ustedes no hubieran estudiado factoring, seguramente no podrían ni empezar, ¿sí?, a darme una definición de factoring, porque no tendrían ni idea de lo que es. Como digo siempre, de transporte saben lo que es, con lo cual la definición es más o menos así. El código dice, es un contrato en virtud del cual una parte se obliga a trasladar de un lugar a otro personas o cosas a cambio de un precio o flete, ¿sí? Ahí estaría la definición. ¿Cuál es la trampa para que no sea una definición circular que define el transporte como la obligación? Digamos, establece que la obligación de una de las partes en el contrato de transporte es la de trasladar de un lugar a otro, ¿sí? No dice transportar, porque si definiera el contrato de transporte como el contrato en el cual una de las partes se obliga a transportar de un lugar a otro, estaría entrando en una definición circular, y dice trasladar, ¿sí?, pero no merece ninguna complejidad. Entonces, la obligación de una de las partes, trasladar de un lugar a otro cosas o personas, y la obligación de la otra parte, pagar precio o flete. Con lo cual ya nos está dando la pauta de que es un contrato oneroso, ¿sí? Vinculado con que sea un contrato oneroso, y también referido al ámbito de aplicación, en este caso al ámbito de aplicación objetivo, ¿sí?, las regulaciones del Código Civil y Comercial se aplican al contrato de transporte en tanto cumpla con los requisitos de esta definición. Es decir, en tanto sea un contrato oneroso, en tanto una de las partes se obliga a pagar un precio o flete. Es decir, que transporte benévolo, así denominado, transporte benévolo es, yo llevo un pasajero, llevo un paquete gratis, lo hago como un favor a una persona, no estaría comprendido dentro de la regulación del contrato de transporte, es decir, no sería contrato de transporte. Con la salvedad hecha por el código en el artículo, creo que es 1282, que dice transporte gratuito, que dice que las obligaciones, que las disposiciones del código se aplican igualmente en el caso en que el transporte sea gratuito, pero que sea efectuado por un empresario que está ofreciendo sus servicios habituales. Algo así dice. Excepto que sea efectuado por un transportista que ofrece sus servicios al público en el curso de su actividad, ¿sí? Es decir, el contrato de transporte es oneroso, pero puede haber algunos supuestos. El transporte benévolo no es contrato de transporte, o mejor dicho, en el transporte benévolo no hay contrato de transporte, pero en algunos supuestos en los cuales una de las partes no paga la tarifa, no paga el precio del contrato, igualmente hay contrato de transporte, ¿sí? Pensemos que un pasajero no pague el boleto para viajar en un colectivo, ¿sí?, porque está exento, porque es jubilado, porque es estudiante, porque está bonificado por la empresa para viajar. Eso no hace que no haya contrato de transporte, ¿sí? Simplemente es que una de las partes del contrato está exento de pagar por alguna determinación contractual o legal, pero eso no quita el carácter de contrato de transporte. Distinto es, ¿por qué? Porque, a ver, el empresario de transporte está ejerciendo el transporte en el marco de su actividad habitual de transportar personas, el resto de los pasajeros sí pagan, pero algunos no. Pero esos pasajeros igual celebran un contrato de transporte con la empresa de transporte de pasajeros en este caso. Distinto es el transporte benévolo, donde no es un empresario de transporte el que realiza la actividad, sino que es un particular que lleva a otro o a otros en forma gratuita y sin obtener ningún
sin ejercer su actividad de transportista. Aclaro, para que haya contrato de transporte no se exige ninguna calidad especial por parte del transportista. En el Código de Comercio derogado se exigía la organización bajo forma de empresa de transporte, y se aplicaba el Código de Comercio, y cuando no era así se aplicaba un contrato de transporte civil, digamos. Hoy, al no existir la diferencia entre comercial y civil, no se exige ninguna calidad especial al transportista, pero sí es importante conocer la calidad del transportista, si está organizado o no bajo forma de empresa o de actividad económica organizada, para determinar esta situación en el caso de transporte gratuito, ¿sí? Con lo cual, ya tenemos el ámbito de aplicación, la definición, el ámbito de aplicación objetivo, digámoslo así, y tenemos las partes, que son dos, que pueden ser tres, ¿sí? En el transporte de personas son dos. En el transporte de personas tenemos al transportista y al pasajero. En el transporte de carga, o de cosas o de mercadería, tenemos al cargador, por un lado, ¿sí? Y por el otro lado, el transportista, también llamado porteador, ¿sí? Y tenemos al destinatario, que no es parte del contrato, salvo que asuma obligaciones, como por ejemplo que sea el destinatario el obligado a pagar el precio, ¿sí? Cuando el precio se paga en destino, el destinatario se transforma en parte del contrato, ¿sí? Pero en principio las partes son dos: transportista y pasajero, transportista y cargador, ¿sí? Uno en el transporte de pasajeros, otro en el transporte de carga. No merece mayor explicación cuál es cuál. A ver, ¿qué queda de esta parte general? Hoy vamos a ver solo transporte de carga, ¿sí? Para más adelante vamos a dejar el transporte de pasajeros, que es todavía más fácil. ¿Y qué queda de esta parte general de introducción al contrato de transporte? Nos queda la cuestión de la diferencia entre el transporte sucesivo y el transporte multimodal. El transporte multimodal es el que ya explicamos al principio, ¿sí? Que se rige por ley especial, y que implica que hay un único contrato con un único operador que emite un único documento y que asume la responsabilidad por todos los tramos de transporte, y que esos tramos del transporte deben ser al menos dos diferentes, ¿sí? Deben emplearse al menos dos medios diferentes de transporte. El código, eso es en ley especial. El código nos habla del transporte sucesivo o combinado en el 1287, y nos dice que en los transportes sucesivos o combinados a ejecutar por varios transportistas, cada uno de ellos responde por los daños producidos durante su propio recorrido. Ese es el principio general, y ahí vemos la diferencia con el transporte multimodal. Tenemos que no hay un único operador, sino que hay distintos transportistas que asumen la responsabilidad por cada tramo, ¿sí? Es decir, si yo tengo que enviar mercadería a destino y para ello necesito combinar dos medios de transporte o más, ¿sí? Eso no necesariamente implica que haya transporte multimodal. Lo que hay es un transporte sucesivo, donde hay dos medios de transporte, pero cada transportista tiene un contrato independiente, cada transportista asume la responsabilidad solo por su tramo, ¿sí? Esto es muy importante cuando hay transporte sucesivo, porque cuando yo despacho la carga al primer transportista, luego el segundo transportista la traspasa a un segundo transportista, y si hay alguna avería, algún daño al llegar a destino en la carga, es importante quién asume la responsabilidad, ¿sí? En el transporte multimodal es quien celebra el contrato y asume la responsabilidad por todo. En el transporte sucesivo hay que determinar quién es el responsable por el deterioro o pérdida de la carga, ¿sí? Cada transportista asume la responsabilidad por su tramo, como principio general. Como excepción, el código nos dice que esto ocurre salvo que el transporte sea asumido por varios transportistas en un único contrato, ¿sí? O que no se pueda determinar dónde ocurre el daño. En ese caso todos responden solidariamente. Es decir, que podría ser que en el transporte sucesivo se celebre un único contrato, pero igualmente no sería transporte multimodal, ¿sí? Seguiría siendo transporte sucesivo regido por el Código Civil y Comercial y no por la Ley de Transporte Multimodal, o que no se pueda determinar, que es lo que generalmente ocurre, porque no se inspecciona la carga en cada traspaso de medio de transporte, sino que se inspecciona en destino. No se puede determinar dónde ocurrió el daño o dónde ocurrió la pérdida de la carga, y en ese caso todos responden solidariamente. ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien.
Vamos a entrar en la parte de transporte de carga, o transporte de mercaderías, o transporte de cosas, ¿sí? Con lo cual, la definición de transporte de cosas es igual a la de transporte en general, solamente que limitado a que sería el contrato en virtud del cual una parte se obliga a trasladar de un lugar a otro una cosa, y la otra parte se obliga a pagar un precio o flete. Antes de entrar a transporte de cosas, vamos a repasar los caracteres del contrato, pero al solo efecto de remarcar, porque esto no me pasó en el examen oral, a pesar de haberlo advertido en clase, pasó. Que cuando preguntamos los caracteres del contrato, nos dicen bien si es uno u otro, pero cuando decimos por qué, empiezan a confundir los conceptos. Entonces, los caracteres del contrato de transporte, tanto de personas como de cosas, ¿cuáles son? Ya dijimos, es oneroso, ¿sí? Es bilateral, porque hay obligaciones para las dos partes. La de una es trasladar de un lugar a otro cosas o personas, la de la otra parte es pagar el precio. Es consensual, ¿sí? Y acá en el contrato de transporte se ve con bastante claridad la diferencia entre un contrato consensual y un contrato real. Es consensual porque las obligaciones para las partes nacen con el perfeccionamiento del contrato y no es necesario la entrega de la cosa, la tradición de la cosa o la puesta en práctica del contrato para que esas obligaciones nazcan. Digo que en el contrato de transporte, y fue discutido en doctrina si era real o era consensual, porque a ver, en un contrato de transporte, pensemos en un contrato de transporte de cosas, ¿cuándo nacen las obligaciones para las partes? ¿Cuando se celebra el contrato o cuando se pone la mercadería a disposición del transportista? Bueno, ya lo adelantamos antes, es un contrato consensual, las obligaciones nacen para las dos partes con la suscripción del contrato, con la formalización del contrato. No es necesario la entrega, la puesta a disposición de la carga al transportista. Lo mismo, y después lo vamos a ver bien en detalle, que hay obligaciones previas. Lo mismo en el transporte de pasajeros. No es necesario el embarque. No es que el contrato de transporte nace cuando yo me subo al colectivo. El contrato de transporte nace cuando yo compro el boleto, que puede ser mucho tiempo antes de que yo me suba al colectivo. Y esto tiene tiene importancia práctica evidente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque si se cancela el viaje, yo tengo derecho a reclamar el cumplimiento de las obligaciones. Si el contrato naciera cuando yo me subo al micro, si el micro no sale, no habría contrato de transporte y yo no tendría derecho a reclamar nada porque el micro no salió, ¿sí? Lo mismo para un avión, pero no lo vamos a ver en esta parte de la materia, lo vamos a ver solo relativo al transporte de pasajeros terrestre. Entonces es oneroso, es bilateral, es consensual, es no formal. Hoy vamos a ver todo un desarrollo bastante complicado que hace el legislador en el Código Civil y Comercial sobre un instrumento que se llama carta de porte, pero en principio, que es un documento que se emite en el transporte de carga, pero el contrato es no formal, ¿sí? El contrato es no formal. No es requisito de validez la emisión de la carta de porte, ni la instrumentación por ningún medio en particular, pero sí hay, en materia de contrato de transporte de cargas, un instrumento que tiene una importancia destacable, que es la carta de porte, pero reitero, el contrato es no formal, y luego el resto de los caracteres, es un contrato que suele ser de adhesión, en la mayoría de los casos suele ser un contrato de consumo, sobre todo el transporte de pasajeros es un contrato de consumo, es un contrato de adhesión. En el transporte de cargas puede que no sea un contrato de consumo, pero sí es un contrato de adhesión en la mayoría de los casos. Y creo que estamos con los elementos, con los caracteres del contrato, que no merecen mayor explicación, pero sí remarco esto, sobre todo la diferencia entre consensual y real, y la diferencia entre formal y no formal, porque hay ahí una regulación sobre carta de porte que puede llegar a ser algún tipo de ruido, pero el contrato de transporte es no formal. Ahora sí, transporte de carga. Decíamos, lo definimos igual que el contrato de transporte, pero limitado a la carga, es decir, limitado al transporte de cosas. Es aquel contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a trasladar de un lugar a otro una determinada cosa, una determinada carga, una determinada mercadería, y la otra a pagar un precio
o flete. Dijimos que en el transporte de cosas puede llegar a aparecer una tercera parte, que es el destinatario. ¿Sí? El destinatario no es parte del contrato en el origen, pero sí puede llegar a ser parte si se establecen obligaciones en cabeza del destinatario. Por ejemplo, la más común, el pago del precio. ¿Sí? Porque si quien debe pagar el precio es el destinatario, se convierte en parte del contrato, ¿sí? Que puede ser exigir el cumplimiento de obligaciones o le puede ser exigido al destinatario el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato, en este caso el pago. También, por ejemplo, la obligación de inspeccionar y recepcionar la carga. ¿Sí? Si estas obligaciones están en cabeza del destinatario, el destinatario es parte del contrato. Pero puede ser que solo sean parte el cargador y el porteador, porque el cargador sea que paga el precio y el cargador sea también el encargado de recibir la carga, porque puede ser que sea un transporte a sí mismo, ¿sí? No hace falta que sea un transporte a una tercera persona. El cargador puede contratar el transporte para trasladar cosas o mercaderías a sí mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones de las partes en el transporte de carga? Es bastante sencillo esto. Están en el 1296 las obligaciones del cargador, por un lado, ¿sí? El cargador debe declarar el contenido de la carga, primera obligación, identificar bultos externamente, segunda obligación, presentar la carga con embalaje adecuado, tercera obligación, indicar el destino y el destinatario, cuarta obligación, y entregar al transportista la documentación requerida para realizarlo, quinta obligación. Es decir, en el 1296 surgen 5 obligaciones claras para el cargador, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones del porteador o transportista? ¿Sí? La primera es la puesta a disposición, es decir, el transportista debe poner la carga a disposición del destinatario en el lugar, en el plazo y con las modalidades convenidas en el contrato o en su defecto por los usos, ¿sí? Es decir, la primera obligación, podríamos llamar la prestación característica del contrato, es entregar la carga en destino, en el lugar, en el plazo y con las modalidades convenidas. Segunda obligación, el transportista está obligado a entregar la carga en el mismo estado en que la recibió, excepto causa ajena. Es decir, además de entregar la carga en el lugar y en el tiempo pactado, debe entregarla en las mismas condiciones en que la recibió. Es decir, debe entregar la carga sin daños y sin faltantes. Tercera obligación, si en el comienzo o continuación del transporte son impedidos o excesivamente retrasados por causa no imputable al porteador, este debe informar inmediatamente al cargador y pedir instrucciones. Es decir, en caso de que no se pueda continuar normalmente con el transporte, o que no se pueda iniciar normalmente con el transporte, la ruta está cortada, hay un fenómeno climático que impide circular, cualquier cuestión no imputable al porteador, decimos, hay una obligación que es la de informar inmediatamente, ¿sí? Y pedir instrucciones al cargador. Vinculado con esto, está obligada la custodia de la carga, mientras suceda ese impedimento para el transporte, y si las circunstancias imposibilitan el pedido de instrucciones, hoy en día esto es bastante difícil que ocurra, tendría que ser una catástrofe descomunal, pero hace un tiempo era bastante frecuente que por alguna inclemencia climática quede incomunicado el transportista, ¿sí? No había la tecnología en comunicaciones que existen hoy. Las circunstancias imposibilitan el pedido de instrucciones, el transportista puede depositar las cosas y si están sujetas a rápido deterioro o son perecederas, puede hacerlas vender, ¿sí? Esto es muy difícil que ocurra en un transporte terrestre dentro del territorio nacional, digamos. Que haya un impedimento de tal magnitud que primero impida al transportista comunicarse con el cargador para pedir instrucciones, y segundo, que dure tanto tiempo para que la carga se eche a perder y deba el transportista disponer de ellas e incluso proceder a venderlas en el caso de que sean perecederas. Son supuestos que en el transporte terrestre interno, nacional, son bastante infrecuentes, pero están regulados, ¿sí? Entonces es informar, pedir instrucciones y custodiar la carga, incluso evitar que se pierda
incluso vendiéndola, ¿sí? Eso en cuanto a las obligaciones de las partes, que es bastante sencillo, ¿sí? En un transporte de carga está claro cuáles son las obligaciones. Básicamente, por el lado del porteador o transportista, entregar la carga en el tiempo, en el lugar y en el tiempo pactados, sin averías, sin faltantes, en el mismo estado que la recibió, y el tema de en caso de impedimentos, pedir instrucciones, primero informar, pedir instrucciones, custodiar la carga. En el caso del cargador, entregar la mercadería, identificar los bultos externamente, embalar. Esto tiene alguna consecuencia sobre el tema de la responsabilidad en caso de avería, esta obligación del cargador de embalar los bultos en manera adecuada para preservar el contenido de la mercadería, identificar los bultos externamente, informar al cargador, obviamente, el destino y quién es el destinatario, y, por supuesto, pagar el precio, reitero, siempre y cuando no se establezca que quien es el obligado a pagar el precio es el destinatario, ¿sí? Si no se dice nada, el obligado a pagar el precio es el propio cargador. Eso en cuanto a las obligaciones. En cuanto a la responsabilidad, que está vinculado con las obligaciones, porque en caso de incumplimiento de alguna de las dos partes de sus obligaciones se genera responsabilidad. Por supuesto que lo que se va a analizar aquí es la responsabilidad del transportista, sobre todo por incumplimiento en la obligación de llevar la carga en el plazo, en el lugar indicados, o en la forma adecuada, es decir, que la mercadería llegue deteriorada o no llegue, o llegue menos. En cuanto al tema del plazo, ustedes van a ver que en la parte, en la parte general, digamos, del contrato de transporte, que es la sección 1, que supuestamente es aplicable a las otras dos secciones, que son la de transporte de personas y transporte de cosas, hay un articulito por ahí que habla de pérdida total o parcial del flete por retraso, que es el 1285, y que por su ubicación en el texto pareciera que se aplica a ambos tipos de transporte, pero que si lo vamos a analizar detenidamente, parece que se refiere solo al transporte de cosas, ¿sí? Y dice que, producido el retraso en el traslado de las cosas transportadas, es si el transportista no prueba la causa ajena, pierde una parte del flete proporcional al retraso, de modo tal que pierde, perdón, de modo tal que pierde el total si el tiempo insumido es el doble del plazo en el que debió cumplirse. ¿Sí? Es decir, si no cumple con la entrega en el plazo, si hay un retraso, hay una disminución del precio del flete proporcional al retraso, de modo tal que pierde el total si el tiempo demorado es el doble, perdón, del tiempo insumido para realizar el transporte es del doble del estipulado. Pero acá vemos que primero habla de producido el retraso en el traslado de las cosas transportadas, dice el artículo, con lo cual parece que está hablando de transporte de cosas, no habla del traslado de los pasajeros transportados. Si el transportista no prueba la causa ajena, pierde una parte del flete proporcional al retraso, dice. De nuevo, flete parece ser que nos habla de transporte de cosas, porque el precio del contrato se denomina flete habitualmente en el transporte de cosas, y no se denomina flete en el transporte de pasajeros. Ustedes cuando van a la terminal a comprar un pasaje, no le dicen, señor, vengo a pagar el flete del colectivo, ¿sí? Pagan un pasaje. Con lo cual, esa disposición, por cómo está redactada, parece que se ubica, que se refiere, se aplica únicamente al transporte de cosas, aun cuando esté inserta la cláusula, perdón, el artículo esté inserto en la parte general del contrato de transporte. Esa es la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación en materia de entregar la carga en el plazo convenido. Tiene una disposición específica, más allá de poder reclamar daños y perjuicios, como en todo incumplimiento de una obligación, hay una norma específica que establece una sanción específica, que es la reducción del flete de manera proporcional, de modo tal que si el tiempo insumido es el doble, digámoslo así, el contrato, el transporte es gratis, ¿sí? Porque se pierde la totalidad del flete. Respecto de el estado de la carga, ¿sí? Respecto del estado de la carga, vamos a analizar el tema de la responsabilidad del transportista o del porteador por daños en las cosas transportadas o pérdidas de la cosa transportada, ¿sí? Esto es aplicable tanto a que
las cosas lleguen pero estén dañadas, como que las cosas no lleguen. No que no llegue el transportista, ¿sí? Sino que llegue el transportista y no esté en el transporte las cosas transportadas, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es que no llegue el transporte, donde hay un incumplimiento de la obligación de llevar a destino las cosas en el plazo y en el lugar convenidos, ¿sí? Si el transporte no llega, la obligación incumplida es la primera que enumeramos, ¿eh? El transportista no traslada las cosas al lugar convenido ni en el tiempo convenido, el transporte no llega nunca. Y otra cosa es que el transporte llegue, pero que al abrirlo, el camión, al abrir el vagón del tren, nos encontremos con que la carga no está o que hay menos de lo que pedimos, ¿sí? Ahí lo que se incumple es la segunda obligación, de que transportarlas en el estado que se recibieron. También puede pasar que estén todas, pero que estén, que estén rotas, o también puede pasar que esté, pero que no sea lo que pedimos, pero eso es otra cuestión. Porque ahí, y no me quiero meter, se vincula con el contrato de compraventa también, pero que es otro contrato, ¿sí? Porque puede ser que en el contrato de compraventa se incluya el transporte, pero es otra cuestión, ¿sí? No los quiero marear, ¿sí? Decía, ¿cómo es la responsabilidad del transportista? Bueno, el principio general es que la responsabilidad es objetiva, ¿sí? Es decir, siempre volvemos sobre los mismos temas, ¿sí? La mayoría de los temas que doy yo, volvemos sobre los mismos temas. Responsabilidad objetiva. ¿Qué significa que la responsabilidad es objetiva? Los voy a desmutear a todos y les voy a decir... Que no se precisa demostrar culpa. Ni culpa ni dolo. Es decir, probado el daño, probada la relación de causalidad, no hace falta probar ni culpa ni dolo, ¿sí? Simplemente porque se produjo el daño y se prueba la relación de causalidad entre el autor del daño y el daño, hay responsabilidad, ¿sí? Esa es responsabilidad objetiva. En el contrato de transporte, tanto de cosas como de pasajeros, el principio es ese, la responsabilidad es objetiva. Llega el camión, la mercadería está rota, hay responsabilidad del transportista. No tengo que probar falta de diligencia del transportista si la carga se averió, ¿sí? O si la carga no está, ¿sí? O si le robaron la carga. Si la carga no llega en el estado en que se despachó, o si la carga directamente no llega, hay responsabilidad objetiva del transportista, ¿sí? No hay que probar culpa. Ese es el principio general. Ahora bien, esto es importante, por ejemplo, el efecto de un examen. Hay una excepción a esto que tiene que ver con determinado tipo de carga, que es en los casos de cargas sujetas a fácil deterioro, transporte de animales vivos, transporte de sustancias especiales, transportes de cosas frágiles, ¿sí? El artículo 1310 también habla de cosas mal acondicionadas para el transporte, pero en realidad, en caso de cosas mal acondicionadas para el transporte, no es el mismo supuesto que el resto, ¿sí? Cosas frágiles, sujetas a fácil deterioro, de animales vivos, obviamente. Transportes especiales, lo que dice el artículo 1310 es que el transportista puede convenir que solo responde si se prueba su culpa, ¿sí? Esta convención no puede estar incluida en una cláusula general predispuesta, agrega. Entonces, transporte de cosas frágiles, transporte de cosas sujetas a fácil deterioro, transporte de animales, transporte de sustancias peligrosas, podríamos llamarlos así, transporte de combustible, transporte de material radioactivo, etcétera, etcétera, lo que se llaman transportes especiales. En esos casos puede pactarse responsabilidad por culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más probable que exista algún deterioro durante el transporte, entonces el transportista puede limitar su responsabilidad a responder únicamente por culpa. Pero para que esto ocurra, debe darse dos situaciones. La primera es que se pacte en el contrato, es decir, la responsabilidad sigue siendo objetiva, aún en este tipo de transporte, o aún en los contratos donde se transportan este tipo de materiales. La responsabilidad sigue objetiva, salvo que se pacte la responsabilidad por culpa. Si se pacta la responsabilidad por culpa, la responsabilidad será subjetiva y se deberá probar culpa. Pero inversamente, no se puede pactar responsabilidad subjetiva si no se trata de este tipo de cargas, ¿sí? Es decir, yo no puedo pactar responsabilidad subjetiva en cualquier transporte de cargas, solamente cuando las cargas sean alguna de estas enumeradas,
¿sí? Entonces deben dar las dos condiciones, que las cargas sean las especificadas en el código, frágiles, sujetas a fácil deterioro, animales o sustancias peligrosas, y que se pacte convencionalmente, valga la redundancia, que se pacte que la responsabilidad es subjetiva, ¿sí? El artículo dice cosas mal acondicionadas, cargas mal acondicionadas para el transporte, pero en realidad en el caso de cargas mal acondicionadas para el transporte, en realidad lo que hay es un incumplimiento de la obligación del cargador de acondicionar la carga para el transporte de manera adecuada de acuerdo al contenido de la carga, ¿sí? Es decir, que si las cosas están mal acondicionadas para el transporte, en realidad ahí, es decir, a ver, pareciera muy difícil que yo pacte en un contrato la responsabilidad subjetiva en el caso de cargas mal acondicionadas, porque yo estaría sabiendo desde el inicio del contrato que las cosas están mal acondicionadas, con lo cual ya el transportista no debería acceder a transportar esas cosas y debería exigirle al cargador que acondicione la carga debidamente, ¿sí? Entonces ahí en lo que hay, en realidad, si hubiera un daño y se probara que las cosas estaban mal acondicionadas, en realidad hay un incumplimiento de la obligación, un incumplimiento de la obligación del cargador, y con lo cual hay una liberación de la responsabilidad del transportista. No es que se convierte de objetivo a subjetivo, sino que hay una causal de justificación del incumplimiento, es decir, las cosas estaban mal acondicionadas, y el responsable de acondicionar las cosas para el transporte es el cargador, como lo vimos, ¿sí? Pero bueno, podría pasar que el transportista acepte transportar las cosas, aún sabiendo que estén mal acondicionadas, pero que pacte, en este caso, la responsabilidad subjetiva. Parecería ser un supuesto medio extraño. Y para finalizar, pero no por eso más sencillo, nos vamos a meter con el tema desde la carta de porte y otros documentos que el Código Civil y Comercial nos trae como novedad respecto a la regulación anterior, que se pueden emitir en el transporte de cargas. Como dijimos, el transporte de carga, el transporte de mercaderías, el transporte de cosas es no formal, es decir, el contrato se perfecciona por el acuerdo de las partes sin ningún tipo de formalidad exigida para su validez, pero hay un documento que se llama carta de porte que tiene una particular importancia. Para hacerlo más fácil voy a remitirme al Código de Comercio derogado, porque el Código de Comercio derogado lo regulaba de una manera más concreta, más específica y además más sencilla. El Código de Comercio derogado nos decía que el contrato es no formal, pero que las partes en el contrato de transporte de cargas pueden exigirse recíprocamente la emisión de un documento llamado carta de porte. Este documento llamado carta de porte, que es el documento a través del cual se instrumenta el contrato, ¿sí? Tiene dos funciones. La primera es ser un instrumento probatorio, ¿sí? O por lo menos tenía dos funciones en la regulación del Código de Comercio. La primera, como instrumento probatorio, ¿sí? Pero además de ser el instrumento probatorio, como podría ser cualquier documento por el cual se instrumenta un contrato escrito, ¿sí? Es decir, cualquier contrato escrito es un instrumento probatorio, y las disposiciones que están en el contrato escrito valen como prueba documental. Lo cierto es que en la carta de porte este valor probatorio es diferente, porque el Código de Comercio derogado nos decía que solo que las controversias que se suscitaran entre las partes del contrato de transporte de cosas iban a ser resueltas únicamente por las disposiciones de la carta de porte sin admitir prueba en contrario, excepto vicios de error o de dolo, ¿sí? Con lo cual, si la carta de porte decía que el precio del contrato era 1, ninguna de las dos partes podría alegar que el contrato era uno diferente, y no se admitía prueba en contrario. Si la carta de porte decía que las mercaderías transportadas eran 200 cajas, eran 200 cajas, sin que se admita prueba en contrario, sin que se admita prueba de testigos, sin que se admita pericia, sin que se admita nada donde yo pueda demostrar que hubo un error, sí, pero el error de derecho tiene todos su desarrollo, es decir, no cualquier error es un error de derecho. Pero, a ver, yo no podía demostrarle a un juez que en realidad lo que decía la carta de porte no era así,
¿sí? Porque no se admitía prueba en contrario, salvo, reitero, error o dolo. Juicio de dolo. Ahora, este valor probatorio especial que otorgaba el Código de Comercio desaparece, por lo menos expresamente, desaparece en el Código Civil y Comercial. Es decir, que esta función como instrumento probatorio, la carta de aporte la sigue teniendo, ¿sí? Pero no dice nada el código respecto de cuál es el valor probatorio de este instrumento, ¿sí? Vale como cualquier tipo de contrato escrito. No nos dice nada de que no se admite prueba en contrario y que solo las controversias se van a resolver de acuerdo a lo que dice el contrato, ¿sí? A lo que dice la carta de aporte. Que por otro lado, ¿qué dice la carta de aporte? Bueno, la carta de aporte debe contener en general las obligaciones de las partes, ¿sí? Porque si ustedes leen la norma del código que nos habla de carta de aporte, nos va a hablar de que la carta de aporte debe contener las indicaciones enunciadas en el 1296. La 1296 era el contenido de la carga, el destino del destinatario, etcétera, etcétera, pero además debe tener todas las estipulaciones del contrato, es decir, sobre todo precio. Sobre todo la carta de aporte debe contener lugar y plazo de entrega, identificación de la carga y precio, básicamente lo más importante. Y quiénes son las partes, obviamente, en un contrato de transporte. Entonces, primera función, instrumento por el cual se formaliza el contrato, que es válido como prueba. En el Código de Comercio derogado tenía un valor probatorio especial, en el Código Civil y Comercial vigente no está expresamente reconocido, probablemente los jueces sigan dándole este valor probatorio especial, pero hay que ver si con esta poca flexibilidad de que no se admita prueba en contrario, ¿sí? La segunda función que tenía la carta de aporte, y tiene o no, que tenía la carta de aporte seguro en el Código de Comercio derogado, es ser un título de crédito, un título de valor, ¿sí? Título de valor es un instrumento que materializa un derecho, ¿sí? Es decir, transmitiendo el título se transmite la propiedad sobre la cosa, ¿sí? Es decir, transmitiendo la carta de aporte, transmito los derechos de propiedad sobre las cosas transportadas, ¿sí? Esto es una función comercial muy importante que tiene la carta de aporte, o que por lo menos el Código de Comercio le asignaba a la carta de aporte. La carta de aporte puede ser emitida como título de crédito, como título de valor, y por lo tanto, transmitiendo el título, ¿sí?, transmito la propiedad de la mercadería transportada. ¿Se entiende esto? Yo incorporo al título un derecho. Yo materializo un derecho. Transformo un derecho de propiedad en un título, y al transmitir el título, transmito el derecho de propiedad, ¿sí? Es decir, quien tiene en su poder el título, quien tiene en su poder la carta de aporte, es el titular de la mercadería. Cuando yo transmito el título, transmito la propiedad de la mercadería. ¿Estamos hasta acá? A mí me quedó una duda respecto Sí. a lo que explicaste con lo que dice el código. Que vos dijiste que pueden ambas partes recíprocamente exigírselo. Vamos hablando del Código de Comercio derogado, Bien, 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 bien. que es más fácil, como te dije al principio, y más Claro, específico. El Código Civil y Comercial hace una regulación complicada, pero incluso con errores sobre este mismo tema, que ahora vamos ok, a pasar. perfecto. Código de Comercio derogado, recíprocamente las partes se pueden exigir la carta de aporte, y la carta de aporte tenía estas dos funciones: como instrumento probatorio, con un valor privilegiado de prueba, como medio privilegiado de prueba, y como medio instrumento de cambio que se podía transmitir la propiedad de la carga transmitiendo la carta de aporte, porque la carta de aporte es un título de crédito. Ahora bien, paréntesis acá, formas de emisión de los títulos de crédito o de los títulos valores y de la carta de aporte en particular, ir vinculado a las formas de emisión, forma de transmisión, ¿sí? Esto es un cuadrito que tienen que grabar, porque no es lo mismo forma de emisión que forma de transmisión. Acá en general se generan algunas confusiones. Formas de emisión: al portador, a la orden, nominativas.
tres formas distintas de emisión de un título valor y de la carta de porte también. Al portador, la primera, a la orden y nominativas, ¿sí? Estos son formas de emisión de los títulos valores aplicables a cualquier título valor, a la carta de porte y a otros títulos valores que ustedes conocen, que se emiten al portador, a la orden y nominativos. ¿Qué les suena? Los cheques. Los cheques son un título valor, los pagarés que se emiten, perdón, los pagarés no, los cheques se emiten a la orden, al portador, a la orden o nominativos. A ver, a cada una de estas tres formas de emisión le corresponde una forma de transmisión, ¿sí? Los títulos al portador, ¿cómo se transmiten? Con la tradición, ¿sí? Con la solo tradición del título se transmite el título. Es decir, yo entrego la carta de porte a otra persona, yo le doy un cheque a otra persona, y sin ningún otro requisito formal, se transmitió ese título, y como por lo tanto se transmitió el derecho que está incorporado en el título. En este caso se transmitió la titularidad, la propiedad de la carga, ¿sí? Con la sola entrega material, con la sola tradición del instrumento, se transmite el derecho incorporado, se transmite la propiedad sobre la carga. Es decir, títulos al portador, modo de transmisión, tradición. Títulos a la orden, transmisión, tradición más endoso. ¿Sí? Debo entregarlo materialmente, el documento, pero además endosarlo. Endosarlo es firmarlo en un lugar determinado del documento. Esto, que son las dos formas de emisión y de transmisión más comunes de los títulos valores, muestran la utilidad de los títulos valores, que hacen que por un mecanismo muy sencillo de transmisión se transmita un derecho, ¿sí? Que de otra manera, si no existieran los títulos valores que materializan ese derecho, que incorporan a ese título ese derecho, haría que la transmisión de cualquier derecho sea muy complicada. Porque, por ejemplo, si yo tuviera que transmitir propiedad sobre la mercadería, tendría que ir a un contrato de compraventa, un contrato de cesión, o de cesión de derechos, o un contrato de donación, ¿sí? O un contrato de permuta. Y esto es bastante más engorroso que simplemente entregar un instrumento, o en todo caso entregar un instrumento y endosarlo, ¿sí? Entonces, agiliza muchísimo el comercio la utilización de títulos valores que se transmiten de manera muy simple, ¿sí? Y transmito el derecho que está incorporado en el título de una manera muy simple. La tercera forma de emisión, que ya no es tan simple, son los títulos nominativos, ¿sí? La carta de porte puede ser emitida de manera nominativa, pero los títulos nominativos ya no es tan sencillo su forma de transmisión. Los títulos nominativos se dividen en endosables y no endosables. Los nominativos endosables se transmiten con tradición, más endoso, más inscripción en un registro, es decir, se lleva un registro sobre los títulos emitidos, y cada transmisión debe incorporarse a ese registro, con lo cual ya se dificulta la transmisión. Y los títulos nominativos no endosables, que directamente, además de la inscripción en el registro, deben ser transferidos a través del contrato de cesión, con lo cual se desnaturaliza un poco la función del título valor, pero hay títulos valores que se emiten de manera nominativa, ¿sí? Que son nominativos y se transmiten solo mediante cesión. Cualquiera de las opciones de emisión es válida para la carta de porte. Obviamente lo común es que sean, lo más común es que sean endosables o nominativas, perdón, que sean a la orden o nominativas endosables, ¿sí? Al portador no es muy común porque genera mucha inseguridad, ¿sí? El transmitir un documento simplemente con la tradición, sobre todo porque podría ser un documento que fue robado, ¿sí? El endoso le da cierta garantía de que la persona que era el titular originalmente lo transmitió con su firma. Que sea nominativo endosable solo le suma el requisito del registro, con lo cual esos dos modos de emisión y esos dos modos de transmisión son los más habituales en lo que es la emisión de una carta de porte, no así el nominativo no endosable, que equivale a celebrar un contrato de cesión para poder transmitir ese título, ¿sí?
Esto es importante porque dinamiza bastante el comercio y permite disponer de la carga en tránsito, ¿sí? Esto sobre todo cuando son distancias muy largas y tiempos de traslado extensos, ¿sí? Donde yo puedo disponer, durante el traslado, puedo disponer de la carga, puedo disponer de la mercadería, ¿sí? Ahora, pasamos al Código de Comercio vigente. Primero, dice, el transportista tiene derecho a requerir del cargador que suscriba un documento que contenga las indicaciones del artículo 1296 y las estipulaciones convenidas para el transporte. Su emisión importa recibo de la carga. Como bien decía Juan Pablo, esto es distinto a lo que decía el Código de Comercio porque hablaba de exigirse recíprocamente y acá solo habla de que la puede exigir el transportista, le puede exigir al cargador que la suscriba, que suscriba un documento que se llama carta de porte, y que la suscripción de este documento por parte del cargador implica recibo de la carga. Con lo cual ya aparece una contradicción importante, que no sé si ustedes la notan. Reitero, dice que el transportista le puede exigir al cargador que emita un documento, que firme un documento, y que este documento, firmado por el cargador, importa recibo de la carga. Con lo cual, algo está mal, porque en realidad, para que un documento importe recibo de la carga, lo debería emitir el transportista. Porque como el cargador a sí mismo va a firmarse un recibo de que el transportista recibió la carga. Estamos hablando de la carga de recibo no al del destinatario, sino del recibo por parte del transportista de la carga. Es decir, cuando yo le doy la mercadería al transportista, el transportista emite un recibo de que recibió la carga. No yo, cargador, me emito un propio recibo de que yo se la di al transportista. Con lo cual acá hay algo que está mal. Y luego, más allá de esta incongruencia, incorpora dos documentos más que no estaban en el Código de Comercio, que son el segundo ejemplar de la carta de porte y la guía. Y nos dice que el cargador tiene derecho a exigir al porteador, acá invierte, digamos, quién tiene derecho a exigir a quién. El cargador tiene derecho a exigir al porteador que suscriba y le entregue copia de la carta de porte. Este documento se llama segundo ejemplar de la carta de porte y puede ser nominativo a la orden del portador. Es decir, pareciera que acá la carta de porte es un documento que importa recibo de la carga únicamente, ¿sí? Es decir, que contenía solamente un valor probatorio, y que si se emite segundo ejemplar, este segundo ejemplar es aquel que cumple una función comercial y que puede ser emitido nominativo al portador o a la orden, ¿sí? Pero no la carta de porte, sino el segundo ejemplar. Y luego nos dice que hay otro documento que se llama guía. Dice que si no hay carta de porte, el cargador tiene derecho a exigir al transportista que le entregue un recibo de la carga, acá sí, quien emite el recibo de la carga es el transportista, denominada guía, con el mismo contenido de aquella. Ahora, es decir, pareciera que hay un documento que se llama carta de porte, que la carta de porte puede tener un segundo ejemplar, y ese segundo ejemplar tiene una función comercial, ese segundo ejemplar es un título de valor, y que hay otro documento que se llama guía, que es igual a una carta de porte, simplemente que no sabemos si por error o voluntariamente está invertido quién se la exige a quién y quién la emite, ¿sí? Que la diferencia entre la carta de porte y la guía sería que la guía no puede tener un segundo ejemplar que constituye un título de valor, y que la carta de porte sí puede tener un segundo ejemplar que constituye un título de valor. Ahora, si ustedes ven una disposición más del código, que es el 1301, dice que las estipulaciones no contenidas en el segundo ejemplar de la carta de porte o la guía no son oponibles a los terceros portadores de buena fe. Ese documento debe ser entregado al transportista contra la entrega por este de la carta transportada. O sea, que dice que las disposiciones no contenidas en la carta de porte o en la guía no son oponibles al tercero portador de buena fe.
Tercero, portador de buena fe, no porteador, sino portador del título. El tercero portador del título. Tercero portador del segundo ejemplar de la carta de aporte o de la guía. Es decir, que la guía también podría ser transmitida, si no, no habría un tercero portador de buena fe de la guía. ¿Se entiende? Y que el poseedor, el portador de la guía, o el portador de la segunda carta de aporte, debe entregarla al transportista, esto es lógico, debe entregar al transportista contra entrega de la cosa. Es decir, si el cargador, si el tenedor de un segundo ejemplar de carta de aporte es una persona distinta del cargador, el transportista debe requerir la entrega de ese segundo ejemplar contra la entrega de la cosa para asegurarse de que quien la recibe es realmente quien tiene derecho a recibirla, si es que no es el destinatario indicado en el contrato. Pero el código me dice que lo mismo sucede con la guía, es decir, que podría haber un tercer poseedor de buena fe de la guía, es decir, que la guía también podría emitirse como título de valor y circular al portador, podría emitirse a la orden al portador o en forma nominativa. Con lo cual, no se entiende nada lo que quiso hacer el legislador en el Código Civil y Comercial al regular estos documentos que se pueden emitir al celebrar el contrato de transporte. Habría que interpretarlo, y siempre aplicando un principio de eficacia, en el sentido de que las normas tienen algún sentido, y que no se puede interpretar que el legislador se equivocó, o que las normas carecen de sentido y que no se aplican, intentando darle un sentido a las normas, realmente se hace muy difícil entender cuál es la diferencia entre la carta de aporte, el segundo ejemplar de la carta de aporte, y la guía. O mejor dicho, se entiende cuál es la diferencia entre la carta de aporte y el segundo ejemplar, eso se podría entender, que uno tiene solo la función probatoria y el otro una función comercial, pero ahí hay un error en la redacción, porque la carta de aporte no se la exigiría el transportista al cargador, sino al revés, ¿sí? O por lo menos si implica recibo de la carga debería ser al revés, pero no se entiende cuál es la función de la guía, porque si la guía, puede ser que la guía sea solo un documento que tiene valor probatorio, con lo cual es igual a la carta de aporte, pero tampoco tendría sentido el artículo que dice que el portador de la guía o del segundo ejemplar de la carta de aporte es el legitimado para recibir la mercadería y que el transportista debe exigir la entrega de la guía o del segundo ejemplar, ¿sí? Porque no sería lo mismo, es decir, sería lo mismo emitir carta de aporte con su segundo ejemplar, como estaba regulado en el Código de Comercio, es decir, la carta de aporte que se extiende por duplicado, pero es un solo documento, sería lo mismo que la guía. Bueno. Se los dejo para tarea para el hogar, ¿sí? Y creo que con esto termino por hoy, ¿sí? Con transporte de carga, transporte de mercaderías. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Seguras? No. Bien. En alguna próxima clase, que no sé cuándo va a ser, vamos a terminar con la parte de contrato de transporte con el transporte de pasajeros, que como les digo, es más fácil todavía. Y hay ahí algunos fallos en el campus, pero estos están subidos de verdad, porque yo el que les dije Shopping Center al final no estaba subido, pero sí estaba indicado en la guía el nombre del fallo, pero estos sí están subidos, son 3 fallos sobre responsabilidad en materia de transporte de pasajeros, que son bastante interesantes, que tienen que ver con daños o lesiones sufridas por pasajeros en transporte de personas, ¿sí? Que eso vayan leyéndolo para cuando sea la próxima clase, porque además de las disposiciones del Código Civil y Comercial, vamos a trabajar con algunos criterios jurisprudenciales en materia de responsabilidad por daños a los pasajeros. Y con esto finalizo. Gracias. Chao, nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.